la parte heurística, ¿cómo la manejaste, la selección de variables, con las planillas de operación? Claro, lo que pasa es que esa parte me ayudó mi jefe. Mi jefe, él me explicó un poco a hacer, por ejemplo, yo en el informe puse varias cosas que no se tenían que medir porque eran por diseño, que se utilizaban de una sola manera, no se podían variar y así. Eso lo hice con mi jefe, de manejar las variables, cuáles podían servir o cuáles podían ser como medibles, cambiadas y las otras que no. La respuesta del sistema cuando tú hablas de calidad, ¿estrictamente a qué se refiere? ¿A la característica física del...? Claro, a su porosidad, a su... Porque tiene, es como, le llaman PRIL a ellos, tiene que ser poroso, relativamente uniforme en cuanto a su forma, y eso era sobre todo. Y parte importante en que fuera eso era el aditivo externo y también el interno, que eran como parte importante en cuanto a su forma, y la terminal, que era el aditivo externo, era para que no se aglomerara, entonces tenía que mandar cierta cantidad de flujo al material para que se empezara a formar de buena manera. Ya en el secado, en la parte del secado, se veía que ya se ponía más poroso, tenía una mayor dureza, y al momento de salir, salía mucho mejor. Es la porosidad entonces, eso es lo que digamos, después tú lo observabas cuando, claro, lo que pasa como resultado de las pruebas. Sí, porque yo igual le saqué fotos telescopio, microscopio, le saqué telescopio, le saqué fotos en los distintos, por ejemplo, fondo torre, punto C, saqué de planta, sacando distintas fotos uno se da cuenta, por la porosidad, que se ponían deformes, yo eso lo vi en fotos, pero no lo podía poner acá porque es de la empresa. Ya. Ahora entre las variables, cuando tú hablas de bajo para el flujo de amoníaco, le ponen 0. Claro, sin ingreso de amoníaco. Pero el amoníaco, bueno, ¿en qué etapa? Claro, el proceso. Acá, cuando yo le explico, ingresa porque por acá ingresa amoníaco. Y en el tanque de tobera, ahí, en la parte de arriba, antes de ingresar el aditivo interno. Porque después pasa por la torre de frío y ya se forma la solución. Y en el tanque que está arriba. Claro. O sea, es para la formación del nitrato de amonio en solución. No. Por eso, o sea, lo que no estaba claro, el flujo de amoníaco que... Ah, claro, no, pues ahí sí ingresa, sino que... por lo menos. Sí. Porque claro, se llama la atención, flujo de amoníaco igual así. Ya, sí, pues. Sí, el que ingresa acá, no el que hace que se forme el... Ya. Lo otro, tú cuando haces los cambios de las variables, eso se hace en planta, ¿cierto? La experiencia. Sí. Que está el puro resultado y no... Sí, por la experiencia yo tenía que ir por ejemplo, ya, como partiendo, el jefe de turno sabe que queremos hacer esta variación. Y él decía, ya, ok, empezamos a las 8, a las 9, le pasamos una planilla a él, a los operadores, a DCS, al laboratorio, para que empezáramos a llenar todos los datos. Entonces, habían veces que yo, por ejemplo, ahí sale LSP, laboratorio hacía eso, que eran la mayor cantidad de las partes de humedades, OP, el operador, o a veces también yo lo podía hacer. Como aprendía a medir temperatura en ciertos lados, yo sacaba algunos datos, pero todo eso era en terreno. Se mandaban muestras, luego al laboratorio, y yo regalaba todos los datos y después a la transferencia. Y como conclusión final, entonces, ¿cuáles son las variables que significativamente más influyen? Claro, con las conclusiones que tenemos, no logramos mejorar, pero sí el problema, como problema podría haber sido en el presecador, secador, que decíamos quizás el secado no era de manera uniforme. ¿Por qué? Porque faltaba una mantención, puede ir quedando el material pegado, entonces ya el secado no es uniforme. Y era como la parte más importante, sacarle toda la humedad, que ese era un factor bien importante en la parte de...
O de sea, la esa formación. es la unidad que tú encontraste como problema. Claro, porque siempre era... Un alcance, creo que hay otros académicos que quieren hacer Sí. preguntas. Necesitamos, estamos con el tiempo más que pasado, por favor. Ya, cortémoslo. Sí. Listo.